Trajeron con ellos lo que tenían: el ganado, los muertos, su música, su estilo de vida y una organización patriarcal y religiosa. Los comandaba el obispo Maeloc. La verde Galicia les recordaba los campos de su tierra. En ella encontraron el hogar y una nueva patria. Y aquí se quedaron para siempre. Esta leyenda está narrada en la contraportada del disco La Galicia de Maeloc, del grupo Milladoiro. Su publicación fue la semilla de un movimiento musical que hoy, muchos años después, vive su esplendor. Es la música celta, folk gallego o simplemente música tradicional. Una parte de la música gallega tiene que ver con la música celta, pero englobar la música gallega dentro de la música celta es hacer un reduccionismo. Si la música gallega se abre a muchos más frentes, es más rica, yo creo, y es más creativa que el concepto de celta, sobre todo cuando el concepto de celta hoy en día está tan mediatizado por el negocio que cada vez se va reduciendo más la oferta. Santiago de Compostela, 1978. Faiscas do Seabre, un dúo integrado por Antón Seoane y Rodrigo Romaní, contactan con otros músicos atraídos por el legado musical de sus antepasados. Este grupo de jóvenes universitarios coinciden en el mismo sitio, a la misma hora y con los mismos intereses, y surge Milladoiro. Milladoiro nunca ha tenido una especie de vocación, de voluntariedad, de decir, no, queremos que se nos reconozca Milladoiro, y creo que es el sentimiento del grupo. Siempre lo único que queremos hacer es una buena canción. Es un poco como cuando Woody Allen dice que aún no ha hecho ninguna buena película. El único interés de Milladoiro es hacer una buena canción y, como decían los Beatles, que dure 3 minutos. El Monte del Pindo, el antiguo Olimpo celta en la Costa de la Muerte, frente a Fisterra, guarda entre sus piedras de granito un pasado que sigue vivo. Aquí, en los confines del mundo, el tiempo parece engañosamente detenido. Lo que empezó con Milladoiro ha continuado con un amplio grupo de jóvenes músicos que, arropados en las raíces de su tierra, han subido esta música a un escenario abierto al mundo. Polo canto das sereias perdense os navegantes, perdense os homes na terra, polo canto dos amantes. En Galicia, paisaje y paisanaje son dos conceptos destinados a complementarse entre sí, pero que no siempre conviven en equilibrada armonía. El lirismo, incluso la morriña, pueden ser los recursos que les quedan a las mentes más sensibles. El paisaje de su Galicia natal es una de las grandes fuentes de inspiración para los músicos de esta tierra, pero solo unos pocos poseen el talento necesario para convertir el potencial telúrico en crónica estética de un paisaje. Galicia, ante todo, es un país lírico, ¿no? Bastante individualista por la diseminación de la población, por el hábitat mayormente rural, disperso, ¿no? Y eso sí tiene una correlación con las melodías, con los alalás sobre todo, ¿no? Que son muy ricos y muy variados en cualquiera de los nombres del panorama folk nuestro actual, ¿no? Hace unos años surge un grupo de jóvenes músicos que consolidan el auge de la música gallega. Nombres como Carlos Núñez, Budiño, Anxo Pintos y otros componentes de grupos como Nalúa o Luar Nalubre constituyen en torno a la ciudad de Vigo un paisaje musical de indudable calidad. La mayoría se forman en estas aulas del Conservatorio de Música de la Universidad Popular de Vigo
en donde algunos ejercen de profesores. Lo que hacemos es transmitir desde estas aulas y de una manera organizada, en común, en contacto unos con los otros, todos los aspectos de una música que en un momento determinado estuvo a punto de desaparecer porque desaparecía la sociedad rural. Pero gracias a ese paso que da hacia el mundo urbano, de repente se salva, y no solamente se salva, sino que además da lugar a algo nuevo, que es lo que conocemos en Galicia hoy como folk, que es relativamente diferente al concepto de folk que existe en otros países europeos o americanos. En este centro, que depende del Ayuntamiento de Vigo, la enseñanza es gratuita tanto para las amas de casa como para los jóvenes que quieren seguir los pasos de Carlos Núñez. Para ello tendrán que pasar 4 años por el obradoiro o taller de instrumentos tradicionales. Aquí aprenderán a conocer y a cortar la madera, colacarán gaitas y zanfonas que después aprenderán a tocar. Nada de todo esto sería posible sin las enseñanzas de Antón Corral. Hemos vivido épocas realmente lamentables, duras, donde el gaitero era maltratado, insultado y yo qué sé, muchísimas cosas, ¿no? Yo recuerdo las comisiones de fiestas por 4 perras que te daban de aquellas, sí te las daban. A lo mejor con el bocadillo ya era suficiente, pues bueno, te hacían trabajar, yo qué sé, horas y kilómetros, porque de hecho hoy se estila un poco ya menos. Los gaiteros tenían la obligación de ir a tocar casa por casa, y Galicia ya ves cómo es. Las casas están muy separadas unas de otras y aquello era terrorífico. Quiero mire para onde non o sei. Cégame os ollos, abrétema para onde de coller. Na coubo cunha inquietude que non me deixa vivir. La música, de alguna forma, está en el embrión del árbol. El árbol sigue vivo con la música. Gaiteros que dieron vida a la música gallega como Ricardo Portela, Santalices, o sus herederos como Nando Casal, Carlos Núñez, Anxo Pintos o Budiño, y muchos otros, ven en la gaita algo más que un instrumento. Es como un ser vivo que nace del viento y la tempestad. Es una corriente, es el movimiento de las hojas antes de abandonar el árbol. La gaita vive con el aire. Yo creo que la gaita en su tiempo fue madera, fue un árbol que estuvo, creo que como una esponja, tomando esas vivencias de Galicia, del agua, del viento. Creo que en este momento, de alguna forma, se refleja cada vez que cojo una gaita en este momento, ¿no? Desde el siglo XIII, la gaita forma parte de la historia de Galicia. Un siglo antes, en el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, el maestro Mateo casi hacía sonar los instrumentos que depositó en las manos de los 24 ancianos del Apocalipsis. Algunos de estos instrumentos, como la zanfona y el arpa, siguen dando hoy el sonido más profundo de Galicia. Rodrigo Romaní fundó junto a Antón Seoane Milladoiro. Ahora hace un año que dejó el grupo para buscar en solitario nuevos caminos musicales. Esta semana subió con el equipo de informe semanal al Monte Tremuzo, en la Sierra de Outes, para intentar grabar algo que durante toda su vida le fascinó: hacer realidad la leyenda del arpa eólica celta. Dice esta leyenda que la fuerza del viento hará sonar el arpa, sacando su sonido más profundo. Hay un trasfondo ancestral en la música que se hace en Galicia. La generación que ha seguido a Milladoiro ha permanecido fiel a sus raíces.
pero a nivel instrumental han sabido conectar con sonidos nuevos que les acercan a un folk progresivo. La diferenciación que es producto de la cultura de los países, yo creo que al final va a ser un punto de referencia inexcusable en este siglo XXI, ¿no? Y en esta situación pues estamos nosotros y se encuentra Galicia con su música tradicional. Susana Seivane, a sus 24 años, representa la última generación de músicos en Galicia. Su infancia transcurre en este taller de gaitas fundado por su abuelo, en el que trabajan todos los hombres de la familia y en el que ella aprendió a cambiar el chupete por la gaita. Antiguamente sí es cierto que había más gaiteiros, ¿no? Las mujeres se dedicaban más a tocar la pandereta, a cantar, ¿no? Pero bueno, hubo muchas gaiteiras, lo que pasa que bueno, si en algunas épocas estaba mal visto, me tiene contado mi abuelo, ¿no? Ver a un hombre tocar la gaita estaba mal visto, ¿no? Se decía que eran unos locos que no tenían otra cosa que hacer. Pues supongo que con una sociedad bastante más machista, pues sería más complicado, ¿no? Si vieran a una mujer tocando la gaita. Con su abuelo, el artesano José Manuel Seivane, aprendió a vivir pendiente de la luna. Solo en el menguante de enero y durante la luna vieja de agosto, la madera de boj presenta la textura adecuada para transformarse en una gaita de sonido pletórico y hermoso. El matriarcado gallego se siente bien representado por estas 6 mujeres. El grupo Leilía, que significa copla, realizó un intenso trabajo para recuperar las canciones de las aldeas que con el paso del tiempo se estaban perdiendo. Estas pandereteiras representan en estado puro la transmisión verbal del mundo rural que permanecía oculto en el alma de la mujer gallega. En Santiago de Compostela, este local, Casa das Crechas, es un lugar de encuentro para músicos. Con frecuencia se producen actuaciones espontáneas como esta, en la que Uxía Señe y Uxía Pedreira, 2 cantantes de estilos diferentes, unen sus voces en busca de un sentimiento común, la canción tradicional gallega. Teño amores, teño amores, Yo creo que las mujeres fueron transmisoras de la palabra tradicionalmente e incluso en la literatura, desde Rosalía a nuestros días, han sido mujeres las que han tomado la voz y han sido... Nosotros de algún modo somos depositarias de esa herencia. En parte, todos estos músicos son herederos de Milladoiro. Su nombre resume como una metáfora el significado que el grupo ha tenido en la música gallega, pues Milladoiros, según la tradición, eran los montículos de piedras que los peregrinos dejaban a su paso camino de Compostela. Milladoiro también ha dejado su huella para hacer más fácil la senda a una música que necesitaba caminar.